Por fuera quizá te han tumbado. Una noticia que no esperabas. Una puerta que se cerró cuando más la necesitabas. Un silencio que pesa más que cualquier palabra. Pero hoy no vengo a prometerte que todo afuera cambiará en un instante. Vengo a recordarte algo más profundo y más verdadero. Puedes ponerte de pie por dentro, aquí y ahora, aunque la realidad siga diciendo lo contrario. Esa es la primera victoria. Y cuando esa victoria sucede en lo secreto, lo visible comienza a ordenarse con el tiempo. Tal vez te has dicho, no me quedan fuerzas, ya lo intenté, no se mueve nada. Lo entiendo. Hay cansancios que no se ven, dolores que no hacen ruido y miedos que aprendieron a disfrazarse de prudencia. Y aún así, dentro de ti vive una decisión que no te puede arrebatar ninguna circunstancia. La decisión de elegir qué voz dirige tu día. Puedes entregar tu ánimo a la queja, al cálculo pequeño, a la resignación. O puedes volver a erguirte por dentro y decir, con voz apenas susurrada si hace falta, no me rindo. Hoy me pongo de pie en mi interior. Eso haremos aquí. No teoría vacía, no frases huecas. Este es un camino claro para quienes están cansados de huir y, sin embargo, todavía desean creer. Hoy te propongo un pacto sencillo. Lo que escuches, lo vas a poner en práctica antes de que termine el día. No importa si lo haces torpemente, si la voz se te quiebra, si una parte de ti desconfía. La constancia siempre hace más que el entusiasmo pasajero. Déjame ser muy directo acerca de lo que te llevarás. Primero, vas a entender qué significa de pie por dentro y por qué esa postura vale más que 1000 explicaciones. Descubrirás cómo la mente se alinea cuando la boca declara vida y no derrota, y cómo el cuerpo aprende a seguir al alma que se levanta. Segundo, vamos a mirar 2 escenas antiguas que siguen respirando hoy. La de quienes cantaron en su medianoche y vieron abrirse puertas que no sabían que existían. Y la de quien, en el día más oscuro, eligió fortalecerse en Dios cuando nadie más lo alentaba. No son cuentos para quedar bien. Son mapas para transitar la noche y encontrar la salida. Tercero, saldrás con un plan de 24 horas tan concreto que no necesitarás pensarlo demasiado. Solo tendrás que hacerlo. Alabanza sencilla. Declaraciones breves y poderosas. Una microacción que demuestre a tu propia alma que sigues en movimiento. Quizá te preguntas, ¿y si nada cambia? ¿Y si después de todo esto sigo igual? Te voy a pedir fe, pero no una fe ciega ni ingenua. Te pediré la fe que camina un paso, aunque no vea el camino completo. La fe que se atreve a agradecer por lo poco para abrir espacio a lo mucho. La fe que entiende que la esperanza no es un adorno emocional, sino una disciplina que se cultiva día tras día. La fe, como el músculo, crece cuando se la ejercita. Y hoy vas a ejercitarla. Quiero que sepas que este espacio reconoce tu dolor sin romantizarlo. No vamos a negar lo que duele. No vamos a llamar bien a lo que estuvo mal. Solo vamos a elegir que tu historia no quede atrapada en ese punto. He visto lo que ocurre cuando alguien decide alabar en medio del ruido, cuando escoge palabras que levanten en lugar de hundir, cuando hace un gesto pequeño que contradice a la derrota. Una llamada que parecía imposible se devuelve. Una idea aparece donde había cansancio. Un paso conduce a otro paso. Y sin darte cuenta ya no estás en el mismo lugar interior. Así que, respira. Lleva tu mano al pecho si quieres. Permítete sentir la firmeza que llega cuando nombras lo que crees. Hoy elijo esperanza.
hoy me pongo de pie por dentro. Aunque todavía no vea salida, no camino por vista, camino por fe. Mi ánimo no depende de las circunstancias. Mis circunstancias terminarán rindiéndose ante la perseverancia. No necesitas gritar, necesitas decidir. A partir de ahora, quiero que escuches cada frase con una pregunta encendida por dentro. ¿Cómo lo aplico hoy? Cuando hablemos de alabanza, piensa en un minuto real, en un lugar real, en una canción real. Cuando llegue el momento de las declaraciones, piensa en tu voz, en tus labios nombrando vida sobre tu casa, tu trabajo, tu cuerpo. Cuando te invite a la microacción, piensa en la hora exacta en la que vas a dar ese paso. Lo concreto derrota a lo difuso. Lo cercano vence a lo abstracto. Este video es para quienes ya se cansaron de sobrevivir y desean volver a vivir. Para quienes quieren aprender a sostener la esperanza sin negar la realidad. Para quienes se saben frágiles y a pesar de eso, escogen volver a intentarlo. Si esa persona eres tú, si en lo secreto estás diciendo sí, entonces quédate hasta el final. Vamos a honrar ese sí con herramientas que podrás repetir mañana y pasado mañana hasta que la constancia se convierta en tu nuevo modo de estar en el mundo. Escucharás verdades que pueden incomodar un poco, porque pedirán de ti algo más que comprensión intelectual. Te pedirán postura. Te pedirán labios que alaban cuando la noche insiste. Te pedirán pasos pequeños que, sumados, te llevan lejos. Pero también escucharás promesas que han sostenido a muchos cuando el suelo parecía ceder. Y descubrirás que esas promesas no se activan por casualidad. Se activan cuando alguien, aún herido, decide ponerse de pie en su interior. Quiero regalarte una imagen para acompañarnos. Imagina un árbol en medio del viento. Sus ramas se agitan, algunas hojas caen, el ruido confunde. Pero el árbol no se define por el viento, sino por sus raíces. De pie por dentro, es echar raíces más hondas que la tormenta. Es recordar que tu identidad no es lo que te pasó, sino lo que eliges con lo que te pasó. Y hoy eliges erguirte. Al final de esta primera parte, la promesa es simple. Vas a comprender el camino y vas a tener la fuerza inicial para dar el primer paso. No todo se resolverá en un día, pero hoy encendemos el fuego que te acompañará en la noche. Si en algún momento sientes que la mente se dispersa, vuelve a la frase que ya conoces. Sigo de pie por dentro. Repite esas palabras hasta que la mente recuerde, hasta que el cuerpo responda, hasta que tu historia comience a moverse de nuevo. Empezamos. Aquí y ahora. Sin negarlo, sin minimizarlo, sin maquillaje. Con solemnidad, sí. Con empatía, sí. Con total comprensión de lo que pesa. Pero también con la certeza de que no estás destinado a vivir tumbado por dentro. Hay más para ti. Y el camino comienza cuando te pones de pie donde nadie te ve. Hoy, esa es tu victoria. Y no te la puede quitar nadie. Imagina por un momento el instante exacto en el que una persona decide levantarse. No hay aplausos, no hay focos, no hay evidencia inmediata de triunfo. Solo hay un sí silencioso que interrumpe el murmullo constante de la resignación. Ponerse de pie por dentro es precisamente eso. Una decisión íntima que antecede al cambio visible. Es el acto de recuperar el timón del alma cuando el oleaje parece mandar por ti. A veces confundimos la realidad con el destino. La realidad describe lo que está sucediendo. El destino señala hacia dónde vas. Cuando estás abatido, la mente corre a colocar etiquetas. Así será siempre.
yo no puedo, a mí no me sale. Esas frases no describen hechos, dibujan jaulas. Y una jaula no se abre esperando un milagro cómodo. Se abre con una postura interna que contradice, con respeto pero con firmeza, la narrativa del miedo. De pie por dentro significa eso, negarse a que la última palabra la tenga el desánimo. Hay errores frecuentes que drenan el ánimo sin que te des cuenta. El primero es esperar a sentir ganas para moverte. La verdad suele ser al revés. La fuerza aparece cuando ya empezaste. Si esperas a que el cuerpo te empuje, pasarán los días y el cuerpo solo recordará la quietud. El segundo error es cederle el micrófono a la queja. La queja es convincente, suena honesta, incluso suena justa. Pero es una oradora que no te deja levantarte. Te convence de que nada vale la pena. Y si nada vale la pena, ¿para qué intentarlo? El tercer error es confundir prudencia con miedo. La prudencia observa, evalúa y avanza con sabiduría. El miedo se disfraza de prudencia para detenerte. Identificar ese disfraz es parte del trabajo interior. Ponerse de pie por dentro no es negar el dolor. No es sonreír a la fuerza, ni fingir que todo va bien. Es más sobrio y más valiente. Reconocer lo que duele. Y aún así, elegir una respuesta que no empequeñezca tu historia. Esa respuesta tiene un sonido, y ese sonido sale de tu boca. Las palabras son más que aire. Entrenan a la mente, le enseñan a volver a casa. Cuando dices en voz alta, sigo de pie por dentro, el pensamiento se alinea, el cuerpo escucha, la postura cambia apenas un poco. Y ese poco es suficiente para abrir una rendija de luz. Permite un ejercicio sencillo. Cierra los ojos, si te ayuda. Lleva una mano al pecho. Respira hondo y repite sin prisa. Hoy elijo esperanza. Hoy me pongo de pie por dentro. Aunque todavía no vea la salida, no camino por vista, camino por fe. Mi paz no depende del ruido alrededor. Mi identidad no es lo que perdí, ni lo que me falta, ni lo que otros dijeron. Mi identidad es lo que decido creer y vivir hoy. Quédate con una de esas frases, la que resuene más. Repite esa una y otra vez, hasta que el aire gane peso de promesa. Tal vez una parte de ti dice, ya lo intenté. Lo sé. Intentar agota, pero persistir transforma. Intentar se apoya en el impulso del momento. Persistir se convierte en una disciplina que no necesita aplauso. Cuando te pones de pie por dentro, te comprometes con la persistencia. Pequeños actos, repetidos en silencio, que siembran una cosecha de ánimo. Hoy no se te pide una escalera, se te pide un peldaño. Para sostener esta postura, hay prácticas simples. La primera es la alabanza en medio de la tormenta. No necesitas una producción musical, necesitas una canción que te eleve por encima de la queja. Dedica unos minutos, preferiblemente a la misma hora, para honrar a Dios con gratitud, aunque el corazón no esté festivo. La alabanza no es evasión, es un ancla. Cuando el viento arrecia, el ancla sostiene. La segunda práctica son las declaraciones. Pon en tu boca verdades que fortalezcan. Elijo gratitud sobre queja. Mi boca guía a mi mente y mi mente guía mis pasos. Me fortalezco, no me resigno. Escríbelas. Pégalas donde las veas. Léelas en la mañana y en la noche. La tercera práctica es una microacción con fecha y hora. No pretendas arreglar la vida entera en un día. Elige una tarea pequeña y concreta. Una llamada, una caminata breve, un correo enviado, una página escrita, un mensaje de aprecio.
Lo pequeño repetido se vuelve estructura. Quizá piensas que nada de esto sirve si allá afuera todo sigue inmóvil. Te propongo otra mirada. La vida no se ordena de golpe, se ordena por capas. La capa interna se llama sentido. Cuando recuperas el sentido, el cansancio deja de ser una sentencia y se vuelve un dato. Puedes estar cansado y, sin embargo, moverte. Puedes seguir con dudas y, sin embargo, elegir. Puedes sentir miedo y, sin embargo, hablar vida. Ese, sin embargo, es la puerta. Abre desde adentro hacia afuera. Para muchos, la noche más difícil no es la del reloj, sino la del pensamiento. La medianoche interior, donde las preguntas no se callan. Es ahí donde la alabanza se convierte en una lámpara y las declaraciones en una cuerda. No apagan la tormenta, pero te impiden perderte. Te sostienen el tiempo suficiente para escuchar un paso más y luego otro. Con 2 pasos, ya estás en camino. Y cuando hay camino, hay futuro. Si te ayuda, imagina otra escena. Estás en una habitación oscura. Buscas el interruptor con las manos, tanteando. De pie por dentro, es esa mano que no se rinde, que sigue buscando hasta encontrar el borde del interruptor. No es elegante, no es espectacular, no será un clip memorable, pero cambia la habitación. La luz no aparece porque la oscuridad decidió retirarse. Aparece porque alguien siguió buscando el interruptor. Tu decisión interior es ese gesto. Ahora, una invitación concreta para hoy. Elige una canción que te lleve a fe y reprodúcela completa. Luego toma un papel y escribe 3 verdades que quieras entrenar en tu mente, con tus propias palabras, desde la sobriedad y la esperanza. Después, agenda una microacción con hora, que no dependa del ánimo del momento, que dependa de tu compromiso con ponerte de pie por dentro. Al terminar el día, táchala. Esa marca es la señal de que te moviste. Antes de cerrar esta parte, vuelve a darte un instante de silencio. Pregúntate en lo profundo, ¿qué voz dirigiré hoy? Si responde la queja, volverás a la lona por dentro. Si responde la fe, te pondrás de pie. No es un gesto heroico ante los demás, es una reverencia ante la vida que llevas dentro. Y aunque la vida por fuera aún no cambie, algo ya cambió en ti. Lo suficiente para sostenerte, lo suficiente para dar el siguiente paso. Sigue con solemnidad, sí, con empatía hacia tu propia historia también. Pero, sobre todo, con la convicción serena de que tu postura interna no está a la venta. Puedes escuchar lo que el día te diga, pero no vas a obedecer a la derrota. Hoy, te pones de pie por dentro. Y eso, aunque parezca pequeño, lo cambia todo. Hay noches que no tienen reloj, no porque falte el tiempo, sino porque el tiempo parece haberse detenido. La mente se queda en vela, dando vueltas sobre las mismas preguntas, y el ánimo busca una salida donde todo se ve cerrado. A esa hora, cuando nada afuera responde, nace una decisión que pocas veces se anuncia con fanfarrias. Levantar un canto. No por evasión, no por maquillaje, sino por estrategia del alma. Alabar en la tormenta no es negar el viento. Es recordarle a tu interior que no navegas solo y que existe una brújula más alta que el ruido. Imagina una celda silenciosa, cuerpos heridos, paredes que no devuelven esperanza. Es medianoche en la historia de 2 peregrinos que eligieron cantar cuando cualquier otra voz habría elegido la queja. Ese canto no fue la música de un triunfo visible,
Fue la música de una postura. Se alzó desde el dolor, no desde la comodidad. Y sin embargo, algo ocurrió que no cabe en la lógica de la resignación. Las cadenas perdieron su derecho a la última palabra y puertas que se creían cerradas comenzaron a moverse. No siempre sucede de forma inmediata ni espectacular, pero sucede de maneras que transforman el viaje. A veces se abren puertas afuera. A veces se abre por fin la puerta por dentro. Esa escena antigua es un espejo de nuestras medianoches modernas. La cárcel puede parecer un diagnóstico que no cambia, una deuda que asfixia, una relación en la que el diálogo se volvió piedra, un ambiente laboral que drena. El impulso natural es quejarse, y la queja tiene su seducción porque parece honesta. Pero, si lo miras con cuidado, descubrirás que la queja desciende en espiral, te toma de la mano y te acompaña hacia abajo. La alabanza, en cambio, asciende. No porque todo sea perfecto, sino porque decide mirar hacia donde promete sentido. No cancela la tormenta. Te coloca en un lugar desde el cual la tormenta ya no dicta tu identidad. Quizá preguntas cómo se alaba cuando el cuerpo duele y la mente no tiene ganas. Aquí la clave no está en la emoción, sino en la elección. Una canción, elegida con intención, puede convertirse en ancla. No necesitas un escenario. Necesitas un minuto consagrado, una voz dispuesta, un corazón honesto. Pon la música y permítete decir palabras de gratitud, aunque todavía te pese el día. Nombra lo poco que sí puedes agradecer. A veces será una sola cosa: el aire que entra, la mano de alguien, una puerta que aún no ves, pero que eliges creer. La gratitud, aunque sea pequeña, es un hilo que sostiene cuando lo demás se deshilacha. La alabanza tiene efectos que tal vez no notes al principio. Eleva el enfoque y al elevarlo, te regresa la perspectiva. Cambia la respiración y con la respiración cambia la química del miedo. Entrena a tu voz para que no se acostumbre a profetizar derrota. Y, sobre todo, te recuerda que no estás en manos del azar. Aun si nada se moviera por fuera, algo se mueve por dentro. Se desatan nudos de amargura. Se desinflan ideas tóxicas. Se aclara el pensamiento lo suficiente para dar el siguiente paso. Eso ya es un milagro cotidiano. Permite que te proponga un hábito sencillo, casi humilde, pero poderoso. Crea tu pequeña liturgia de medianoche o de primera luz. Elige una canción que te lleve a fe, no a nostalgia. Ajusta un tiempo breve, como quien protege un tesoro. Cierra los ojos. Si puedes, colócate de pie o siéntate con la espalda erguida. Respira hondo y canta, aunque sea bajito, aunque sea con voz temblorosa. Permite que cada verso sea una escalera. No esperes a sentir el impulso primero. Comienza y el impulso te encontrará en el camino. Repite esta práctica durante 21 días. No por superstición, sino porque la repetición crea raíles por los que la mente vuelve a la esperanza de manera más rápida y natural. Tal vez recuerdas una ocasión en que cantaste y nada cambió. Te creo. A veces la puerta no se abre a la primera, pero incluso entonces, tu canto es semilla. En el suelo de la perseverancia, la semilla germina. No todos los cambios hacen ruido. Algunos comienzan como una quietud distinta. Donde había ansiedad, hay una calma que no viene de entenderlo todo, sino de descansar en medio de lo que no entiendes. Esa calma no es abandono, es fuerza contenida, lista para el momento de actuar. Piensa en alguien que atravesó meses de desierto laboral,
con correos sin respuesta y entrevistas que no llegaban. Cada noche, antes de apagar la luz, entonaba una canción, la misma, completa. No sabía si servía. Al cabo de unas semanas, algo cambió. No fue que la oportunidad cayera del cielo como una sorpresa arbitraria. Fue que su voz ya no temblaba al presentarse. Su mirada ya no cargaba derrota. Empezó a tocar puertas con otra postura. Esa postura abrió posibilidades. La alabanza no compró un resultado, lo hizo posible, porque la persona ya no se presentaba como víctima de la noche, sino como quien aprendió a caminar en ella. La alabanza también enseña a ordenar las palabras del día. Quien eleva gratitud en la oscuridad se vuelve más cuidadoso con lo que dice en la luz. Deja de profetizar catástrofes, deja de alimentar conversaciones que solo confirman lo peor. No por ingenuidad, sino por higiene del alma. Cada palabra que eliges puede hundirte un poco más o elevarte un poco más. Un canto nocturno entrena esa elección. Si te sirve, aquí tienes un gesto concreto. Esta noche, antes de que el sueño llegue, o aun si el sueño se resiste, elige una canción y dedícale 3 minutos completos. No abras el teléfono mientras suena. No cambies de pista buscando el estribillo perfecto. Quédate. Después, enciende una pequeña luz y escribe 2 líneas de gratitud. No necesitan ser brillantes. Necesitan ser verdad. Cierra con una breve declaración que alinee tu boca y tu mente. Elevo mi voz por encima de la tormenta. Mi ánimo se sostiene en promesas que no fallan. Camino por fe, aunque aún no vea. Hay quienes temen que alabar en la tormenta sea una forma de negación. No lo es. La negación evita mirar el dolor. La alabanza mira el dolor de frente y, aún así, decide no hacer de él un altar. Es una forma de resistencia. Es decir, no tengo todas las respuestas, pero no entregaré mi voz a la oscuridad. Es un acto de humildad y de gobierno. Humildad porque reconoce que no controlas todo. Gobierno porque sí decides la postura con la que atraviesas lo que no controlas. Quisiera dejarte una imagen para cuando regresen las horas frías. Piensa en un faro. El faro no deja de encenderse porque las olas sean altas. De hecho, por eso existe. Su trabajo no es calmar el mar, es orientar a quienes navegan. Tu alabanza es ese faro. A veces te orientará a ti, a veces, sin saberlo, orientará a alguien más que escuche tu voz y recuerde la suya. No subestimes la luz que emites cuando decides cantar en la noche. Al cerrar esta parte, guarda en el interior una conclusión serena. La alabanza no es un lujo de días buenos, es el lenguaje de quien no quiere perderse. Si la tormenta arrecia, no abandones tu canción. Si el silencio pesa, que tu voz pese un poco más. Si el cansancio insiste, que tu gratitud insista un poco más. De esa perseverancia nacen puertas que no veías, y cuando la puerta tarde, no te faltará dirección por dentro. Porque alguien que aprendió a alabar en la noche no depende de la marea para avanzar. Lleva faro propio, lleva brújula propia, lleva una promesa que lo sostiene mientras amanece. Hay días en que la fuerza no llega de afuera. Nadie llama, nadie escribe, nadie te levanta los brazos. En esos días, fortalecerse se vuelve un gesto silencioso y sagrado. Recoger los pedazos del ánimo, sostenerlos con ambas manos y decirse con serenidad que todavía es posible. No se trata de negar la herida, sino de aprender a respirar dentro de ella. Es el arte de encender una lámpara cuando la casa se ha quedado a oscuras. Ese encendido interior no depende del ruido del mundo,
depende de 3 apoyos que puedes cultivar con constancia. Una palabra que alimenta, declaraciones que ordenan y una microacción con fecha y hora. 3 apoyos sencillos, pero firmes como columnas. Primero, la palabra que alimenta. No hablo de una lectura apurada, ni de acumular frases motivacionales como quien colecciona imanes en la nevera. Hablo de abrir un texto de vida, el que te conecte con lo verdadero y permitir que cada línea te devuelva el pulso. Elige un pasaje breve y léelo despacio, como quien saborea un pan todavía tibio. Hay palabras que no se comprenden con prisa, se dejan entrar y desde adentro hacen su trabajo. Te sugiero que no busques respuestas inmediatas. Busca, más bien, una frase que se te pegue, una chispa que se resistan a apagarse. Cuando la encuentres, subráyala. Luego escribe una sola línea como respuesta. Hoy camino con esta luz, seguido de esa frase. Ese gesto convierte la lectura en alimento y la frase en brújula. No persigas la elocuencia, persigue la honestidad. Segundo, las declaraciones. Hay días en que la mente corre por caminos de derrota, como si fueran autopistas. Para cambiar de ruta, necesitas palabras dichas en voz alta que abran un carril distinto. Las declaraciones no son fórmulas mágicas, son entrenamiento del pensamiento. Si las pronuncias con disciplina, redibujan el mapa por el que transita tu ánimo. Te propongo un pequeño conjunto para mañana y noche. No para convencer al universo, sino para recordarte el tipo de ser humano que eliges ser en medio de lo incierto. Puedes decir, sigo de pie por dentro. Mi ánimo no depende de lo que sucede a mi alrededor. Alabo primero y la salida llega después. No camino por vista, camino por fe. Mi boca guía a mi mente y mi mente guía mis pasos. Hoy elijo gratitud sobre queja. No me resigno, me fortalezco. Mi paz es mi poder. Lo que hoy siembro en fe, mañana cosecho en alegría. Léelas sin prisa. Si alguna te cuesta, no la borres. Sosténla. Ahí, en la resistencia, suele estar la zona exacta que necesita ser fortalecida. Tercero, la microacción. Sin una acción concreta, el ánimo se queda flotando en el aire. La microacción es la forma en que el cuerpo confirma lo que la boca declaró. Es un paso pequeño, medible, posible hoy. No busca resolverlo todo. Solo prueba que te has puesto en marcha. Elige una área y concreta un gesto. En salud, caminar 10 minutos. En trabajo, enviar una propuesta o un currículum. En relaciones, escribir un mensaje de aprecio. En finanzas, revisar una sola factura y decidir un siguiente paso. Ponle hora. Ese detalle es decisivo. La voluntad se nutre de compromisos visibles. Cuando cumplas, tacha. Ese trazo es un aplauso íntimo que el cerebro entiende como progreso. Quizá una voz interior protesta. Lo he intentado y no funcionó. Es comprensible. Intentar cansa. Persistir transforma. Intentar es una emoción que llega y se va. Persistir es una decisión que se queda aunque la emoción no acompañe. Fortalecerse por dentro es elegir la persistencia. Repetir la lectura aunque un día parezca seca. Repetir la declaración aunque otra voz burle. Repetir la microacción aunque el resultado tarde. La constancia construye caminos donde antes solo había maleza. Con el tiempo, lo difícil se vuelve familiar. Y lo familiar se vuelve parte de quien eres. Quiero proponerte un plan de 24 horas para que nada de esto se quede en ideas. Por la mañana, antes de que el ruido te encuentre, abre ese pasaje breve y deja que una frase te elija.
Lee en voz alta, 2 o 3 veces, sin prisa. Luego toma un minuto para las declaraciones. No te preocupes por sentir cada palabra. Preocúpate por sostenerlas con la boca. Después, pon una canción de alabanza y permite que te levante por encima del rumor. Cierra ese primer tramo agendando tu microacción del día con una hora concreta. A media tarde, regálate 5 minutos de respiración cuadrada o una caminata corta. No es ocio, es higiene del alma. Por la noche, repite las declaraciones en voz baja y escribe 2 líneas de gratitud. Esa bitácora mínima ancla la jornada, como quien clava estacas antes de dormir. Alguien podría pensar que este plan es pequeño frente a la magnitud de los problemas. Y, sin embargo, los procesos más hondos nacen de hábitos discretos. Fortalecerse no es un arrebato, es una construcción. La lectura breve del alba, la declaración constante, la acción mínima con hora, la gratitud nocturna. Cada elemento cumple una función precisa. La lectura te alimenta, la declaración te alinea, la acción te mueve, la gratitud te asienta. Juntos, levantan una estructura invisible que sostiene cuando el ánimo tiembla. Es posible que, en el camino, aparezca el desánimo disfrazado de prudencia. Dirá que hoy no es el día, que mañana tendrás más tiempo, que todavía no estás listo. Reconócelo. Agradécele que intente protegerte, luego sigue. Fortalecerse no es ignorar las señales, es distinguir entre el aviso sensato y la excusa elegante. Si necesitas ajustar la carga, hazlo, pero no te detengas. La continuidad es la maestra de la transformación. En medio de todo, recuerda que no caminas solo, aunque te toque caminar sin demasiados testigos. Cuando decides fortalecerte por dentro, te alineas con promesas que han sostenido a muchos antes que tú. No necesitas compararte ni demostrar nada. Solo necesitas fidelidad a lo que dijiste que harías hoy. Cuando la mente se disperse, vuelve a la frase ancla. Sigo de pie por dentro. Cuando la fatiga apriete, vuelve a tu playlist breve. Cuando la confusión quiera imponerse, vuelve a la palabra que te eligió al amanecer. Volver también es avanzar. Antes de cerrar esta parte, regálate un instante de silencio. Observa sin juicio el punto en el que estás. Reconoce el peso real de lo que llevas. Luego, con solemnidad, decide cómo será tu próxima hora. No todo el día, no toda la semana, solo la próxima hora. Hazla fiel a tu plan. Una lectura, unas declaraciones, una microacción. Al terminar, honra el paso dado. No por vanidad, sino por gratitud. Esa gratitud te prepara para el siguiente paso. Fortalecerse por dentro es, en el fondo, un acto de dignidad. Es afirmar que tu historia no queda definida por lo que perdiste, sino por lo que eliges construir con lo que queda. Cuando ese convencimiento se asienta, el exterior deja de tener la potestad de quebrarte. Podrá golpearte, sí. Podrá retrasarte, tal vez. Pero no podrá tumbarte por dentro. Y cuando por dentro permaneces de pie, todo lo demás, tarde o temprano, encuentra su lugar. Continúa. La lámpara ya está encendida. Mantén el aceite. Y camina. Hemos caminado juntos por un territorio exigente. Reconocer la noche sin negarla. Encontrar la voz en medio del ruido. Sostener el ánimo cuando parecía quebrarse. Ahora llega el momento de sellar lo aprendido con un acto sencillo y profundo. Declarar en voz alta quién decides ser desde hoy. No es un ritual vacío.
Es una postura que se afirma con palabras y se confirma con pasos. Es un pacto íntimo entre tu presente y tu futuro. Te invito a acomodarte con dignidad. Si puedes, ponte de pie. Si no, siéntate con la espalda erguida. Cierra los ojos un instante. Una la atención a tu respiración. Inhala contando hasta 4 en tu mente. Sostén un latido. Exhala suave y quédate en el silencio un latido más. Repite ese compás unas cuantas veces, hasta que la mente se aquiete. No busques perfección, busca presencia. Ahora, coloca una mano sobre el pecho o sobre el abdomen, donde sientas más claramente el aire. Vamos a leer esta declaración. Hazlo en voz alta, aunque sea en susurro. Deja que cada frase caiga con su peso justo. Digo con claridad. Hoy decido levantarme por dentro. Elijo la esperanza cuando la queja pretende dirigir mi día. Alabo en la tormenta y hago de la gratitud mi primer lenguaje. Aunque aún no vea la salida, camino por fe y no por vista. No cedo mi identidad a la pérdida ni a la opinión de otros. Mi ánimo se fortalece en promesas que no cambian. Mi boca guía a mi mente y mi mente guía mis pasos. Yo no me resigno, yo me fortalezco. Donde ayer hubo derrota, hoy siembro aprendizaje. Donde hubo silencio estéril, hoy pronuncio vida. Mi paz es mi poder. Sigo de pie por dentro. Quédate un momento en silencio y escucha cómo suena tu voz cuando dice estas palabras. No luches contra los pensamientos que intenten colarse. Regresa, con paciencia, a la última línea. Sigo de pie por dentro. Repite esa frase 3 veces, dejando que la respiración marque el ritmo. Siente cómo la postura cambia apenas 1 milímetro. Ese milímetro interior es suficiente para un nuevo comienzo. Ahora imagina tu día como un sendero que se despliega delante de ti. Visualiza 3 escenas concretas en las que hoy aplicarás esta postura. Tal vez sea una conversación pendiente, una tarea que has postergado, un gesto de cuidado personal. Observa cada escena desde tu decisión recién declarada. Deberás hablar con calma, escribir con claridad, caminar con la frente serena. No estás intentando convencer al mundo. Estás trazando raíles por los que transitará tu ánimo. Para consolidar esta declaración, coloca tu mano en el lugar del cuerpo que sientas más tenso. Respira hacia ese punto. Al inhalar, piensa, recibo paz. Al exhalar, piensa, libero presión. Hazlo 3 veces. Luego, en voz baja, afirma, estoy preparado para actuar de acuerdo con lo que acabo de declarar. La declaración sin acción se desvanece. La declaración con acción se vuelve carácter. A partir de ahora, cada día que repitas esta guía, estarás afinando un instrumento que te acompañará en las estaciones difíciles. No es un talismán, es un método. La constancia hace de la esperanza una práctica y no un antojo. Si un día la voz te tiembla, léela igual. Si otro día te parece rutina, léela igual. La disciplina convierte la montaña en sendero. Quiero dejarte también un cierre práctico para la noche. Cuando el día termine, toma un papel y escribe 2 líneas de gratitud. Una por lo que pudiste hacer y otra por aquello que no pudiste y, aún así, entregas con confianza. Después, relee la declaración, aunque sea una sola parte. Esa repetición breve antes de dormir actúa como una lámpara encendida en la habitación interior. No disipa la existencia del viento, pero te recuerda dónde está la ventana. Tal vez te preguntes qué viene ahora. La respuesta es sencilla: sostener.
sostener el ánimo cuando lleguen críticas, cuando aparezcan fallas propias, cuando el entorno no aplauda. Por eso, el siguiente paso lógico es fortalecer tu corazón ante la voz ajena y ante tus propios tropiezos. Te propongo continuar con un contenido dedicado a blindar tu ánimo frente a la crítica, donde exploraremos 3 escudos muy concretos. Distinguir la voz que corrige de la voz que hiere. Responder sin perder el centro y convertir el error en maestro y no en carcelero. Ese puente te ayudará a custodiar lo que encendiste hoy, para que no se apague con el primer soplo de desdén o con la primera caída. Antes de despedirnos, hagamos una última lectura conjunta, breve y solemne. Respira. Repite. Declaro que mi vida no queda definida por lo que me golpeó, sino por cómo decido responder. Declaro que hoy comienzo de nuevo, con la serenidad de quien sabe que la construcción es diaria. Declaro que, aunque la noche insista, mi voz no será rehén de la oscuridad. Declaro que sigo de pie por dentro. Abre los ojos. Observa alrededor con atención fresca, como quien ve los mismos objetos por primera vez. Este es el mismo lugar, sí, pero no eres la misma persona que comenzó esta parte. Hay en ti una determinación silenciosa que te sostiene. No necesitas anunciarla. Bastará con vivirla. Cuando hables, que se note en la paz. Cuando escribas, que se note en la claridad. Cuando camines, que se note en la dirección. La vida por fuera puede tardar en responder, pero ya hay un cambio que nadie puede revertir. Rescatas la potestad sobre tu interior. Puedes tropezar y tropezarás. Puedes cansarte y habrá cansancio, pero ahora conoces la ruta de regreso. Palabra que alimenta, alabanza que eleva, declaraciones que alinean, pasos pequeños que abren camino. Regresar a esa ruta no es retroceder, es recordar quién eres cuando la noche te olvida. Me despido con una certeza serena. Hay más para ti. No por optimismo ingenuo, sino porque estás eligiendo construir desde dentro hacia afuera. Y cuando alguien decide permanecer de pie por dentro, el tiempo, con paciencia, organiza el resto. Guarda esta guía. Regrésala a tus mañanas y a tus noches. Compártela con quien veas en la lona y todavía quiera levantarse. Y sigue. La promesa no es estruendo, es constancia. Y la constancia, un día, te despertará en una casa luminosa que comenzó con una simple decisión pronunciada en voz alta. Sigo de pie por dentro.